Sienten el crujido en las rodillas al intentar levantarse, el peso del silencio en una casa que antes estaba llena de ruido y el ardor de una artritis que no los deja descansar por las noches. La lógica humana les grita que ese dolor físico y esos años acumulados son la prueba irrefutable de que ya no sirven para nada, de que su tiempo pasó y solo les queda esperar pacientemente el final mientras sus hijos se pierden. Pero existe una paradoja espiritual aterradora para el enemigo y que muy pocos católicos de más de 60 años conocen. Justamente cuando su cuerpo comienza a desmoronarse, es cuando su alma recibe su mayor autoridad sobre los demonios que atacan a sus familias. Soy el Padre Miguel y camino junto a ustedes en esta batalla espiritual, porque he visto a demasiados cristianos mayores rendirse justo cuando debían pelear con más fuerza. Por eso les pido que se suscriban a este canal y activen la campana, para que hagamos de este espacio una parroquia virtual, un refugio donde reciban la fortaleza que el mundo moderno les niega. Es un tema difícil de aceptar cuando el cuerpo duele, lo sé, y por eso quiero que dejen su opinión en los comentarios, que debatan esto y me digan si alguna vez han sentido que su edad los hace inútiles para Dios. Ahora, antes de avanzar hacia la verdad que cambiará el sentido de sus achaques, les pido que hagan un silencio interior profundo y se examinen. Sé lo que esconden detrás de esa mirada. Están enojados. No lo dicen en voz alta, no lo comentan con sus vecinos y tal vez ni siquiera se atreven a confesarlo en el sacramento. Pero en el fondo de su corazón hay una frustración profunda, pesada y silenciosa. Llegan a los 60, a los 70 o a los 80 años. Miran a su alrededor y sienten que han fracasado. Imaginen la escena, porque sé que muchos de ustedes la viven cada semana. Es domingo al mediodía. Acaban de regresar de la parroquia. La casa, que hace 20 o 30 años estaba llena de ruido, de niños corriendo, de catecismos y de rosarios apresurados antes de dormir, ahora está en silencio. Sus hijos ya crecieron, ya hicieron su vida, y cuando vienen a visitarlos, si es que vienen, dejan claro que no quieren hablar de Dios. Ustedes ven como esos hijos que llevaron a bautizar, a los que les compraron su traje para la primera comunión, ahora desprecian los sacramentos. Ven a sus nietos crecer sin persignarse, sin conocer una sola oración, absorbidos por pantallas y por un mundo que les dice que la fe es un cuento para ignorantes. Y ustedes se sientan en el sillón de su sala, con las manos cansadas, sintiendo el peso de los años en las rodillas y en la espalda, y se preguntan para qué siguen aquí. Se preguntan por qué Dios los mantiene con vida, si ya no tienen fuerzas para corregir a nadie, si sus palabras ya no son escuchadas, si en su propia familia los ven como unos ancianos anticuados a los que hay que tolerar por lástima. ¿Cuántos de ustedes han mirado al cielo desde su cama en una noche de insomnio y han dicho: Señor, ya llévame, ya no sirvo para nada, ya hice lo que pude y mi familia se está perdiendo, mi cuerpo ya no responde, mi voz ya no tiene autoridad? ¿Cuántas veces han sentido que solo están gastando oxígeno, esperando pasivamente el final en un mundo que idolatra la juventud y que descarta a los viejos como si fueran muebles inservibles? Ese es el engaño más grande, la mentira más venenosa que el enemigo ha sembrado en la mente de los católicos mayores en nuestros tiempos. Les han hecho creer que porque están jubilados de su trabajo terrenal, también están jubilados de su combate espiritual. Pero escuchen bien esto que les voy a decir, porque es una verdad que la Iglesia ha sostenido desde sus inicios y que hoy parece olvidada. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo, un hombre que conocía las profundidades del alma humana, predicaba que cuando el cuerpo físico comienza a desmoronarse, es exactamente el momento en que el alma recibe su mayor autoridad sobre los demonios. El demonio no le tiene miedo a la fuerza física de un joven, le tiene pánico a la voluntad inquebrantable de un anciano que sabe ofrecer su debilidad. El mundo moderno les dice que la ancianidad es una etapa de decadencia,
un simple esperar la muerte en un rincón. Pero en la economía divina, la vejez no es un retiro, es el ascenso a la línea frontal de la batalla. Dios no los mantiene con vida por casualidad o por un capricho biológico. Los mantiene con vida porque hay una misión innegociable que solo ustedes pueden cumplir. Y lo que les voy a explicar ahora cambia por completo el sentido de cada dolor que sienten en el cuerpo, de cada pastilla que toman por la mañana y de cada lágrima que derraman en silencio por sus hijos. Pero primero necesitan entender cómo funciona la verdadera autoridad espiritual frente a una familia que se aleja de la gracia. Existe una ley espiritual fundamental que podríamos llamar la paradoja del descendimiento y la ascensión. Consiste en esto: a medida que su cuerpo desciende en vitalidad, en fuerza, en agilidad y en memoria, su alma está llamada a ascender en poder intercesor. Su misión ya no es hacer grandes obras físicas, ni construir casas, ni salir a trabajar de sol a sol. Su misión es sostener los cimientos invisibles de sus familias. Pero para cumplir esta misión necesitan un arma, y el gran error que cometen muchos católicos a su edad es querer usar las armas equivocadas. Quieren convencer a sus hijos con discusiones, con regaños en la mesa, con argumentos sobre por qué deben ir a misa o por qué deben casarse por la iglesia. Y lo único que consiguen es que los hijos se alejen más, que no vuelvan a la casa, que pongan una barrera infranqueable. Para entender cuál es el arma correcta, tenemos que viajar en el tiempo al año 1208. En el sur de Francia, la iglesia parecía estar al borde del colapso absoluto. Una herejía terrible, la de los albigenses, había convencido a miles de personas de que los sacramentos no servían, de que el matrimonio era malo, de que el mundo material era una prisión. Las familias se rompían, los sacerdotes eran despreciados, las iglesias quedaban vacías, exactamente igual que hoy. Y allí estaba un sacerdote español llamado Domingo de Guzmán. Santo Domingo era un hombre brillante, un predicador excepcional. Durante años caminó por esos pueblos, descalzo, durmiendo en el suelo, debatiendo con los herejes en las plazas públicas, argumentando con una lógica perfecta para convencerlos de su error. ¿Saben cuál fue el resultado de todos esos años de discusiones y argumentos? Prácticamente ninguno. Santo Domingo estaba exhausto. Llegó un momento en que su cuerpo no daba más. Se retiró a un bosque cerca de la ciudad de Tolosa, y allí pasó 3 días y 3 noches, llorando, ayunando, golpeándose el pecho, confesando su aparente fracaso. Sentía exactamente lo mismo que ustedes sienten en la sala de su casa, la frustración de ver que sus palabras no salvan a nadie. Y fue en ese momento de total agotamiento físico y aparente inutilidad cuando la Virgen María se le apareció. Y no le dio un libro nuevo de teología para discutir mejor. Le dio una cadena de cuentas. Le entregó el Santo Rosario y le dijo que esa sería el arma para derribar los muros que el intelecto humano no podía tirar. Domingo dejó de discutir y empezó a rezar y a enseñar a rezar. Y lo que años de argumentos lógicos no pudieron lograr, lo logró la repetición contemplativa de las Avemarías. Las almas empezaron a regresar. La lección para ustedes es cristalina y urgente. Su llamado a los 60, a los 70 o a los 80 años no es discutir con su hijo ateo, no es pelear con su hija que vive en unión libre, no es amargarse la vida tratando de convencer a su nieto de que deje los vicios del mundo moderno. Ustedes ya hablaron cuando tenían que hablar, ya educaron cuando tenían que educar. Hoy, su trinchera es otra. Esta semana, cada vez que sientan la desesperación de ver a su familia lejos de Dios, no levanten la voz, levanten el rosario, enciérrense en su cuarto, apaguen el televisor, dejen de escuchar las noticias que solo envenenan el corazón, siéntense en su silla más cómoda y empiecen a pasar las cuentas. Un misterio doloroso por el hijo que no va a misa. Un misterio glorioso por el nieto que no está bautizado. La oración estructurada, silenciosa
y constante de un padre o una madre que envejece tiene un poder que hace temblar a los demonios que rondan a sus familias. Pero esto exige una disciplina brutal, y aquí es donde la mayoría tropieza, porque la siguiente etapa de esta batalla es aún más dura, y es el momento en que el enemigo utiliza el propio cuerpo de ustedes para intentar silenciarlos definitivamente. El cansancio espiritual es la tentación más sutil y peligrosa que ataca a los cristianos en la tercera edad. Es esa voz silenciosa que les susurra al oído diciendo: ya rezaste demasiado, ya fuiste a misa muchos años, Dios entiende que te duelen las rodillas, Dios entiende que tienes la presión alta, ya puedes descansar, ya no hace falta que seas tan estricto. Es la mentira de pensar que, como ya tienen achaques físicos, están exentos de la cruz. Quiero contarles una historia que he visto repetirse, con diferentes rostros y nombres, a lo largo de mis años como sacerdote. Piensen en una mujer, digamos que se llama Doña Carmen, de un pueblo de los Altos de Jalisco. Doña Carmen quedó viuda a los 50 y tantos años. Su hijo menor, huyendo de la pobreza y buscando el sueño de ganar dinero rápido, se fue para el norte, cruzó la frontera y poco a poco dejó de llamar. Con el tiempo, las pocas noticias que llegaban no eran buenas. El muchacho había dejado la iglesia, se había metido en problemas oscuros, su vida era un desastre de vicios y malas decisiones. Doña Carmen no tenía dinero para ir a buscarlo, no tenía cómo llamarlo, y además su cuerpo empezó a fallar. Una artritis deformante comenzó a torcerle las manos, cada paso era un tormento, las mañanas de invierno en su pueblo eran un castigo para sus huesos. El mundo le diría a doña Carmen que se compadeciera de sí misma, que se quedara en la cama maldiciendo su suerte. Pero ella entendió el secreto de la comunión de los santos. Entendió que su dolor físico no era un castigo absurdo, sino una moneda de oro puro para comprar el rescate de su hijo. Doña Carmen no podía caminar hasta la parroquia todos los días, pero cada mañana, cuando el dolor de las manos la despertaba antes del amanecer, en lugar de quejarse, cerraba los ojos y decía: Señor, te ofrezco este fuego en mis articulaciones por la salvación de mi hijo, que este dolor que yo soporto sea una gracia de arrepentimiento para él. No le mandó cartas con regaños, no se la pasó llorando frente a los vecinos. Hizo de su enfermedad un altar continuo. Pasaron los años. Doña Carmen falleció en silencio, en una cama humilde, aparentemente sin haber logrado nada, sin haber visto a su hijo regresar. Pero el día de su funeral, un hombre con el rostro endurecido por la vida y marcado por el arrepentimiento, entró por la puerta de la iglesia. Era su hijo. Nadie sabe exactamente cómo se enteró ni qué lo movió a regresar ese día preciso. Pero no solo regresó para enterrar a su madre. Ese mismo día pidió confesión, lloró amargamente en el confesionario y cambió su vida para siempre. Su madre lo había rescatado desde una cama de dolor. Esta es la realidad que ustedes tienen que abrazar. Ese dolor de espalda que no los deja dormir, esa diabetes que los limita, esa soledad que sienten cuando nadie los llama por teléfono, todo eso, si se une a la cruz de Cristo, tiene un valor redentor infinito. Su aplicación práctica a partir de hoy es radical. No desperdicien sus enfermedades quejándose. La queja destruye el valor del sufrimiento. Cuando sientan el aguijón de la edad, cuando el cuerpo duela, cierren los ojos y digan: Señor, une esta pequeña molestia a tu pasión y aplícala al alma de mi hijo que está en pecado mortal. Estás vivo a esta edad para pagar el rescate que tus hijos, cegados por el mundo, no pueden pagar por sí mismos. No dejen que el demonio les robe el mérito de sus cruces, convenciéndolos de que son inútiles. Pero hay un nivel aún más profundo en este misterio, algo que sostiene a toda la Iglesia y que depende directamente de los católicos de su edad. Para comprender la magnitud de lo que Dios hace con ustedes en esta etapa, tenemos que observar cómo están construidos los edificios más sagrados y antiguos de nuestro país. Piensen en las grandes catedrales coloniales de México.
esas construcciones inmensas de piedra que llevan 400 años de pie. Han resistido terremotos terribles, tormentas, el paso de los siglos y el abandono. Cuando uno entra a esas catedrales, admira las cúpulas, los altares cubiertos de pan de oro, las imágenes hermosas, los vitrales por donde entra la luz. Todo el mundo aplaude lo que se ve. Pero ninguna de esas catedrales se sostiene por los adornos. Se sostienen porque debajo de la tierra, en la oscuridad, en el frío y en el silencio donde nadie las puede aplaudir, hay inmensas piedras de cimentación soportando todo el peso de la estructura. Esas piedras fundacionales no reciben halagos, no brillan con el sol, están enterradas y aparentemente olvidadas. Pero si alguien las quitara, la catedral entera se vendría abajo en un instante. En la arquitectura espiritual de sus familias y de la iglesia misma, ustedes, los mayores de 60 años, son esas piedras de cimentación. El mundo moderno aplaude la cúpula y los vitrales. Aplaude a los jóvenes exitosos, aplaude a los que producen dinero, aplaude a los que hacen ruido en las redes sociales. Pero la familia cristiana no se sostiene por el dinero del hijo gerente, ni por los títulos universitarios de la hija, ni por la popularidad de los nietos. La familia se sostiene porque en el fondo de esa casa, en una habitación silenciosa, hay una abuela o un abuelo desgranando un rosario. Durante la terrible guerra cristera en nuestra patria, hace 100 años, cuando las iglesias fueron cerradas y los sacerdotes perseguidos y fusilados, muchos piensan que la fe se salvó solo por los mártires que gritaron «Viva Cristo Rey» frente a los pelotones de fusilamiento. Y sí, su sangre fue semilla. Pero la fe se conservó en las casas porque había ancianos y ancianas que a puerta cerrada y con las cortinas corridas seguían enseñando a los niños a persignarse, seguían escondiendo los cálices, seguían rezando las devociones antiguas cuando todo afuera era terror y apostasía. Fueron el cimiento invisible cuando la estructura visible colapsó. Hoy vivimos una persecución diferente. No nos fusilan en las plazas, pero nos ahogan con ideologías anticristianas, con un bombardeo constante de impureza y ateísmo en cada pantalla. Sus familias están siendo bombardeadas, los muros están temblando, y su tarea es quedarse enterrados en la oración, firmes, aguantando el peso espiritual de todos los suyos. Tienen que aceptar con dignidad evangélica que su trabajo ahora es silencioso. Tal vez nadie en su casa les agradezca que recen por ellos. Tal vez su yerno se burle de sus devociones. Tal vez sus propios hijos les digan que están perdiendo el tiempo yendo a la parroquia a su edad. No importa. La piedra de cimiento no pide aplausos, simplemente sostiene la casa. Su aplicación es asumir esta identidad con honor. Dejen de mendigar la validación de un mundo que no comprende el espíritu. Siéntanse orgullosos de ser los guardianes de la fe en una época de cobardes. Cada vez que tomen agua bendita, cada vez que enciendan una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa, háganlo sabiendo que son el muro de contención que evita que el demonio arrase por completo con su linaje. En 30 años de sacerdocio he visto desmoronarse familias enteras. He visto matrimonios destruidos por la infidelidad. He visto jóvenes consumidos por las adicciones. Y he visto fortunas perderse de la noche a la mañana. Pero también he visto milagros que la ciencia y la psicología no pueden explicar. He estado en camas de hospital viendo a hombres que odiaron a Dios toda su vida, pedir desesperadamente un sacerdote en su último suspiro, solo porque una madre anciana nunca dejó de rezar por ellos. He visto conversiones fulminantes que solo tienen una explicación lógica en la economía de la gracia, la fidelidad inquebrantable de un anciano que se negó a rendirse. Y quiero que se detengan un momento. Quiero que dejen de hacer lo que estén haciendo y presten total atención a esto, porque es la respuesta a la pregunta que tantas veces le han hecho al Señor en la soledad de sus cuartos. Dios no te mantiene con vida a los 60, a los 70 o a los 80 años para que te sientes a ver la televisión toda la tarde.
No te da un día más de respiración para que lo gastes quejándote de los achaques o recordando con nostalgia los tiempos pasados. Te mantiene con vida porque eres el último muro de contención espiritual entre tu familia y el abismo eterno. Tu vejez es tu misión más alta. Tu declive físico es el terreno donde Dios va a plantar la salvación de tus hijos. Escuchen bien, la cruz no se jubila y el cristiano tampoco. Nadie se jubila de ser soldado de Cristo hasta que exhala el último aliento. Mientras tengas voz para susurrar un Ave María, eres un peligro para el infierno. Mientras tengas lucidez para ofrecer tu dolor de huesos, eres un instrumento de redención. El enemigo quiere que te sientas un estorbo, porque sabe que si te convence de tu inutilidad, dejarás de rezar, y si tú dejas de rezar, él finalmente podrá llevarse a tus hijos. No le des ese gusto. No le entregues a tu familia rindiéndote al desánimo. Tienes la dignidad de los patriarcas, tienes la fuerza de los cimientos, tienes el poder de una vida entera probada en la fe. Asume tu puesto en la batalla y no retrocedas un solo centímetro. Esta es la verdad definitiva. No están aquí por inercia, están aquí por un designio militar de la divina providencia. Su familia los necesita, aunque ellos en su ceguera mundana no se den cuenta. Por eso, no les voy a pedir simplemente que recen un poco más. Les voy a pedir una acción espiritual concreta, contundente y que requiere voluntad. Esta semana, no se conformen con asistir a la misa obligatoria del domingo. Vayan a una misa entre semana, un martes, un jueves, el día que puedan. Levántense temprano, arréglense y caminen o pidan que los lleven a su parroquia. Siéntense lo más cerca del altar que puedan. Y cuando llegue el momento de la consagración, cuando el sacerdote levante la hostia blanca y el cáliz, quiero que pongan ahí, espiritualmente, todo el dolor físico que padecen. Pongan su artritis, su cansancio, su diabetes, la tristeza de su soledad, y díganselo al Señor en silencio. Díganle: Señor, te entrego esta miseria mía, te entrego mi cuerpo que envejece, y te exijo, confiando en tu misericordia, que uses esto para tocar el corazón de mi hijo, de mi hija, de mi nieto. Pónganle nombre y apellido a la persona por la que ofrecen ese sacrificio. Hagan que su presencia en este mundo siga contando con una fuerza imparable. Y si estas palabras han despertado algo en su interior, si hoy han comprendido el valor inmenso de la etapa que están viviendo, les pido que se suscriban a este canal. No lo hagan como un simple clic de internet. Háganlo como una decisión consciente de seguir formando su alma, de no dejarse vencer por la tibieza y de recibir cada semana alimento sólido para su fe. Activen la campana para que sepan cuándo hay un nuevo mensaje, porque la guerra espiritual no da treguas y necesitamos estar alerta. Y en los comentarios quiero que me cuenten algo real. Quiero que escriban ahí abajo cuál es la prueba más difícil que enfrentan hoy al ver a sus familias lejos de la iglesia. Escríbanlo con confianza. Los leo todos. Leo su dolor y sus luchas y las llevo conmigo al altar. Conocer sus cruces me inspira y me guía para saber qué medicina espiritual necesitan en estos mensajes. Señor nuestro Jesucristo, dueño de la vida y del tiempo, te pido hoy por cada hombre y cada mujer de manos cansadas y cabellos blancos que escucha este mensaje. Tú conoces el dolor silencioso de sus corazones al ver a las familias que formaron dispersarse lejos de tu rebaño. Te suplico que les quites el velo de la inutilidad y la mentira del desánimo. Llénalos de una fortaleza sobrenatural para que comprendan que su oración de ancianos es más poderosa que el ruido del mundo entero. Dales la gracia de soportar los achaques del cuerpo con la dignidad de los mártires, transformando cada lágrima y cada dolor en un río de gracia para la conversión de sus hijos y nietos. Que María Santísima, que estuvo de pie, firme y silenciosa al pie de la cruz cuando todos huían, sea su modelo y su refugio en los días de soledad,
y que nunca, nunca suelten el rosario de sus manos hasta el día en que los llames a tu presencia. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja de todo asalto del enemigo y les dé la firmeza para ser los pilares invisibles de sus hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.